Vamos a empezar, seguimos con la serie de Efesios. Y se acuerdan, hace 2 semanas vimos el plan de Dios de redención. Cómo es que Dios está obrando en su creación. Cómo es que Dios está escogiendo a los que son salvos. Cómo es que Dios los está moviendo para que sean salvos. La semana pasada vimos que Pablo está orando y vimos las oraciones de Pablo y las comparamos muchas veces con las oraciones que tenemos nosotros. Y entonces Pablo está orando que conozcamos más a Dios. Y se acuerdan de las 3 cosas que ora: que conozcamos cuál es la esperanza que tenemos, cuáles son las riquezas de su herencia y cuál es el poder que trabaja en nosotros. Y es ese mismo poder que trabajó en la resurrección de Cristo. Entonces Pablo está orando ahí y seguimos en el capítulo 2 de Efesios. Si necesitas una Biblia, voy a ir apuntando unos versículos ahí atrás, si no va a estar ahí el monitor. Uno de los legados que nos dejó los años 90 fueron Rebeldes sin Causa. Si se acuerdan de Rebeldes sin Causa, yo me la eché toda. Rebeldes sin Causa, tal vez Tazos, tal vez, no sé, Timbiriches. Creo que Timbiriches era de los 80, pero todavía me acuerdo. Otro legado que nos dejó el año 90 fue un evangelio decisionista. Y este evangelio decisionista predicaba más una decisión que tú podías hacer en cuanto a Dios. Y entonces, muchas veces el escenario se ve así, que tal vez los que crecieron en ese tiempo, en las cruzadas evangelísticas, y entonces te predican y debes de hacer una decisión ahí, y debes de orar, y debes de aceptar a Cristo en tu corazón. Y entonces cuando tenemos ese evangelio decisionista, entonces nuestra salvación depende en cuanto a nuestra decisión, esa decisión que hicimos por Cristo. Y entonces muchas veces nuestra vida está como sufriendo las consecuencias de vivir en pecado, de las malas decisiones, tal vez un reflejo de que no somos salvos, y llegamos a pedir ayuda, a pedir consejo. Y entonces, si has creído este evangelio decisionista, si llegas a pedir ayuda porque estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, muchas veces te van a decir: ok, tienes dudas de tu salvación, y entonces tal vez estás ahí llorando, estás conmovido, y te van a decir: ok, pero ve a tu Biblia. ¿Te acuerdas cuando pusiste ahí la fecha en la que creíste? Y entonces vas a tu Biblia y entonces tal vez ahí está tu nombre y tu decisión. Y entonces no hay un reflejo tal vez de que eres cristiano, de que tienes frutos de arrepentimiento. Pero vas a tu Biblia y tienes la certeza y la seguridad de que eres salvo, de que eres cristiano, porque hiciste una decisión por Cristo. Incluso muchas veces en ese evangelio se presenta a un Jesús necesitado, a un Jesús que necesita y que quiere que tomes una decisión por Él, porque si no le vas a romper su corazón. Y muchas veces es preguntas de cuando incluso le predicamos el evangelio a nuestros hijos: ¿verdad que no quieres ir al infierno? Y los niños: no. ¿Verdad que quieres estar con nosotros? Sí. ¿Quieres hacer una decisión por Cristo? Sí. Ok, y la anotamos ahí en la Biblia. Y entonces es ese tipo de evangelio decisionista que muchas veces creemos. Y nuestra esperanza entonces está en la decisión que hicimos nosotros por Cristo hace mucho tiempo. Y muchas veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado, pero hicimos una decisión por Cristo hace mucho tiempo, y entonces eso es lo que importa. Te diría que ahorita vamos a ver lo que es el evangelio, lo que Pablo quiere que entiendas con el evangelio. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso eran cristianos, y entonces Pablo le está predicando el evangelio a cristianos. Interesante, ¿no? Pensamos tal vez que el evangelio es básico, y ya después avanzamos a misterios escatológicos, tal vez ya conforme vamos creciendo. Pero Pablo está predicando el evangelio a los cristianos. Y entonces empieza en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Quiero que te des cuenta que del versículo 2 al versículo 3 hay 4 veces que se repite la preposición en.
en los cuales andaban, en los que viven en desobediencia, en quienes antes vivían, en los deseos de la carne. Y hay un contraste directo. Pablo está narrando el pasado de aquellos que escucharon el Evangelio, que aquellos creyeron el Evangelio. Está diciendo el pasado y después les va a decir el presente. Entonces en el pasado les está diciendo 4 características y les está poniendo 4 oraciones con la preposición en. Se contrasta con el presente en el versículo 4 cuando dice que estamos en Cristo. Fíjate, en el versículo 1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos. Piensa en eso. Estabas muerto en tus transgresiones y pecados. No estabas enfermo, no estabas languideciente, no estabas moribundo, estabas muerto. Eso es lo que Pablo quiere que entiendas, que estabas muerto. Dice, en tus transgresiones y pecados es un sinónimo y significan acciones que son deliberadas, acciones que son hechas concienzudamente. Dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones, estábamos muertos en nuestros pecados. Está diciendo el pasado de aquellas personas que se dicen cristianos. Y entonces estábamos sin respuesta a Dios. No teníamos conocimiento de Dios, no teníamos deseo por conocer a Dios, estábamos muertos para Dios. El versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Y esta palabra andar, literalmente caminar, es una palabra que se repite a lo largo de este capítulo y significa un modo de vida, algo que caracteriza un estilo de vida. Entonces cuando Pablo está diciendo en los cuales andaban, por los cuales se caracterizaban, en los cuales caminaban, en los cuales tenían ese estilo de vida conforme a los poderes de este mundo. Aparece la palabra mundo 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera es cuando dice Dios creó todo, y entonces ahí es cosmos, es el mundo, todo lo que vemos. La segunda palabra se entiende como el sistema de creencias, de valores que está en contra de lo que es Dios, el reino de Dios. Por ejemplo, Efesios 4:1, bueno, aquí en Efesios 4:1 se utiliza la palabra caminar. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan, y aquí la palabra es caminen, se distingan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Según de Tesalonicenses 3:6, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordeno que se aparten de todo hermano que está viviendo, que está caminando, que se está caracterizando por vivir desordenadamente, no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Entonces dice que aquellos que viven conforme a los poderes de este mundo. Fíjate en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes de ustedes a mí me aborreció. Si fueran del mundo, y no se refiere de las cosas físicas, sino se refiere a los valores del mundo, la cosmología del mundo, el sistema del mundo. Si fueran del mundo, los amarían como a los suyos. Entonces dice, no son del mundo, no son de esos valores, no son de ese sistema. 1 Corintios 3:19, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo, fíjate cómo se utiliza mundo, la sabiduría de este mundo es locura. Entonces Pablo está diciendo que ellos caminan conforme a los poderes de este mundo, conforme a la influencia de este mundo. Y fíjate cómo Pablo está poniendo y sobreponiendo características de aquellos que vivían así. No solo estaban muertos en sus transgresiones, sino que se conducían, andaban conforme a los poderes de este mundo, influenciados por los valores de este mundo. Se conducían, versículo 2, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. O sea, estábamos muertos, caminábamos conforme a los valores de este mundo, caminábamos controlados por Satanás, por el espíritu de tinieblas. Fíjate que ahora ejerce su poder, que ahora habilita, que ahora impulsa, que ahora estimula a los que viven en desobediencia. Si te das cuenta de cómo los está describiendo, o sea, es una cosa detrás de otra. No solamente estabas muerto, sino estabas caminando según los valores de este mundo. No solamente eso, sino estabas controlado por Satanás.
No solo eso, sino estaba siendo impulsado, habilitado, estimulado por Satanás. Personas que viven conforme a los valores de este mundo, personas que no quieren contrariar a este mundo, personas que se someten a los valores de este mundo, a la ideología de este mundo, que si el mundo dice que eso está bien, aunque la Biblia dice claramente que no está bien, es ese tipo de personas que van conforme a la corriente de este mundo. Y aquí Pablo, fíjate lo que te está diciendo, que van conforme a la corriente de este mundo porque están muertos, porque están siendo impulsados, están siendo controlados por Satanás, están siendo estimulados. Y ahí la palabra cuando dice, ahora ejerce su poder en los hijos que viven en desobediencia, la palabra ejercer su poder literalmente es energeo, es la palabra que se utiliza para energizar, para habilitar, para impulsar. O sea, no es un estado pasivo. Muchas veces pensamos que el problema de nuestro pecado o de nuestra situación, el problema de nuestra desobediencia es nuestra situación. O sea, que los problemas que tengo dentro de mi matrimonio es un conjunto de la economía, la situación política, mi esposa, mis hijos, los problemas que tengo en cuanto a mi relación con Dios. Pues es que mira, la situación es que no hay mucho tiempo, es que mira, hay mucho trabajo. Y fíjate lo que te está diciendo, que el problema es más grande de lo que estabas pensando, que el problema sí son las circunstancias, porque son personas que van caminando conforme a la corriente de este mundo, pero también te dice que el problema va desde adentro, que el problema eres tú. O sea, que no solamente estás luchando con el mundo, sino que estás luchando con aquel que está gobernando el mundo y está luchando con aquel que está controlando, que está influenciando. La otra vez fui a comprar, mis hijos comen muchos plátanos, y fui a comprar plátanos de emergencia que se nos acabaron, y entonces cuando no hay plátanos en mi casa es una tragedia. Entonces fui y me llevé a Isaías, y ya después cuando sales del Chedraui, ves que interesante cómo ponen los dulces ahí a la altura de los niños, ya cuando sales. Y entonces de por sí estaba ahí luchando con mi hijo de que ya vámonos, ya se nos hace tarde, y mi hijo se distraía con cualquier cosa. Y bueno, ya después, si eso no hubiera sido suficiente, a la hora de salida hay ahí un pasillo lleno de dulces, y entonces mi hijo quiere agarrar uno, lo trato de poner de regreso, lo que sea. Pero fíjate, cómo es que Chedraui, marketing, estrategias de mercado, lo que sea, pero pone los dulces allí para que sea más fácil o difícil, depende de cómo lo veas, pero que sea más probable que compres los dulces o que los niños se lleven dulces o que se les antoje los dulces. Pero el problema de que los niños quieran dulces no es necesariamente de Chedraui, sino Chedraui está dando lo que los niños quieren. Y entonces la idea que Pablo nos está poniendo aquí es que nosotros nos conducíamos conforme a la corriente de este mundo, éramos impulsados, influenciados, controlados por Satanás, pero fíjate que no lo hacíamos, nadie nos forzaba para hacerlo, nadie nos obligaba a hacerlo. Cuando predicamos el Evangelio, muchas veces cuando incluso entendemos la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, tenemos la idea de que la humanidad está desesperadamente tratando de acercarse a Dios, y entonces tal vez Dios es el que se esté escondiendo, tal vez Dios es el que los esté empujando y les está diciendo no, tú sí, tú no, pero todos están tratando de conocer a Dios. Y entonces ahí decimos, bueno, pues chance no es justo, porque todos se merecen ser perdonados, todos quieren ser perdonados. Pero la idea que Pablo está presentando aquí es una idea totalmente diferente. Son personas que viven conforme a la corriente de este mundo, que viven sometiéndose a este mundo, que viven con valores totalmente diferentes. Y fíjate lo que dice ahí Pablo. El versículo 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados en nuestros deseos pecaminosos,
siguiendo nuestra propia voluntad, y eso no es redundancia, lo que está diciendo es, no solamente tenías deseos pecaminosos que te impulsaban, que te llevaban, pero los cumplías, no solamente es tenerlos, sino los llevabas a cabo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Esta palabra propósito aparece varias veces en el Nuevo Testamento. 60 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra propósito. Y cada vez que aparece ahí se traduce como razonamiento, como una acción totalmente planeada, razonada. No es una acción que te salió de la nada, sino que te sientas a pensarla, a meditarla, a planearla, a ver paso 1, paso 2, paso 3. Todas las veces que aparece tiene esa connotación, y entonces Pablo dice que estábamos siendo impulsados por nuestros deseos, estábamos siguiendo la voluntad de nuestros deseos y nuestros propósitos y nuestro razonamiento y nuestra planeación. Estábamos yendo contra Dios con todo lo que tenemos, estábamos actuando en nuestra carne, planeando actuar en nuestra carne. La idea otra vez es que estábamos corriendo en contra de Dios, estábamos detestando a Dios, estábamos odiando a Dios. No estábamos tratando de acercarnos a Dios y Dios estaba escondiendo de nosotros. Estábamos planeando, incluso lo que hacíamos, lo hacíamos planeando porque nos agradaba, satisfaciendo los deseos de nuestro corazón. Entonces dice que aquellos, a nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. En el versículo 2, al final del versículo 2, fíjate cómo nos describe. Dice que Satanás está ejerciendo su poder sobre aquellos que viven en desobediencia, sobre aquellos que caminan, que se distinguen por vivir en desobediencia. Y esta palabra desobediencia significa incredulidad, literalmente es incredulidad. Y entonces lo que Pablo te está diciendo aquí, que la desobediencia es el fruto de la incredulidad. Y entonces aquellas personas que estaban viviendo en desobediencia son aquellas personas que estaban viviendo en incredulidad. Y entonces estas personas que están viviendo en incredulidad son incapaces de creer en las promesas de Dios. Estas personas no creen que lo que Dios tiene es mejor para ellos y entonces viven en desobediencia. Y fíjate cómo dice que estas personas que eran controladas, que vivían en la corriente de este mundo, que estas personas son o viven o caminan o se distinguen por vivir en desobediencia, por vivir en incredulidad. Entonces cuando tal vez estás enfrente ahí de la pantalla y estás tentado a ver lo que no deberías de ver, tu desobediencia es el fruto de tu incredulidad, de que Dios es mejor que lo que estás a punto de ver. Tal vez cuando estás con esta persona y sabes que no deberías de hacer lo que vas a estar a punto de hacer, en ese momento tienes una decisión: o voy a creer las promesas de Dios, que Dios es mejor y que su voluntad es mejor, que Dios es un Dios de amor, que Dios, si me dice que no es para aguarme la fiesta, sino es porque me quiere, que su bendición, que su voluntad es mi bendición. Entonces en ese momento voy a actuar en desobediencia, voy a actuar en incredulidad. Y entonces estas personas son personas que se distinguen por vivir en desobediencia, porque no creen a las promesas de Dios, no creen que lo que Dios ha dicho sea así. Entonces estas personas van y se distinguen y viven y se conforman y son impulsados, son controlados. Y estas personas no creen, son hijos de desobediencia. Literalmente, interesante cómo lo dice incluso la Reina Valera, y la versión de las Américas lo dice hijos de desobediencia. Aquí lo dice más contextualizado, viven en desobediencia. Literalmente dice hijos de desobediencia. ¿Te acuerdas Hechos 14 cuando está hablando de Bernabé y dice que es hijo de exhortación o hijo de ánimo? Y entonces está diciendo que esa persona se caracteriza, que su carácter es de ánimo, de exhortación. Era un hebraísmo, algo que, por ejemplo, a Isaac tenía un significado y era hijo de, Abraham era hijo de, y entonces aquí está diciendo, incluso Hechos 4, Bernabé, hijo de consolación, hijo de ánimo. Aquí está diciendo que son hijos de incredulidad.
se distinguen impulsados por los deseos pecaminosos. Fíjate cómo es plural. La idea es que todos esos deseos que tenemos son pecaminosos. Todos los deseos son pecaminosos que estábamos teniendo ahí en ese pasado. Si es que no estamos en Cristo, estábamos bajo el asedio del mundo, bajo el asedio de Satanás, bajo el asedio de nuestros propios deseos. Y entonces ve la consecuencia al final del versículo 3. Como los demás, por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios. Y entonces, si podemos dividir esta sección en tres partes, estamos viendo que somos rescatados de la ira de Dios. Somos rescatados de la ira de Dios. Vamos a ver que somos rescatados por la gracia de Dios y somos rescatados para Dios. Ahorita estamos viendo somos rescatados de la ira de Dios. Y fíjate la consecuencia. Como los demás éramos por naturaleza, ya habíamos visto eso, ¿no? Que somos y hacemos porque somos. No nos hacemos cuando no nos volvemos pecadores cuando hacemos un pecado, sino pecamos porque somos pecadores. Por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios. Estábamos destinados a recibir la ira de Dios. ¿Has escuchado esta idea? Dios no odia al pecador, Dios odia al pecado. O Dios no se enoja con el pecador, Dios se enoja con el pecado. ¿Lo has escuchado? Muchos de nosotros lo hemos escuchado. Es un cliché, es algo que suena bonito, no tiene fundamentos bíblicos. Dios se enoja con el pecador porque está pecando. Fíjate, Salmo 5:5. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Esta palabra es odiar, literalmente. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues odias a todos los malhechores. Salmo 11:5. El Señor examina a justos y malvados y aborrece a los que aman la violencia. Y odia a los que aman la violencia. Tan solo en Salmos, la palabra Dios odia al pecador aparece 14 veces. Tan solo en los Salmos. Solo en un libro, en los Salmos, solamente ahí. Olvídate de los demás libros suficientes. Solo en los Salmos 14 veces. Ve a Juan 3:36 en el Nuevo Testamento. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo, bajo el enojo, bajo el odio de Dios. Dios odia al pecado y no al pecador. Dios odia al pecador porque está pecando. Fíjate Charles Spurgeon, un predicador. Él está enojado contigo en este momento y siempre. Te vas a dormir con un Dios enojado mirándote a la cara. Te despiertas por la mañana y si tu ojo no fuera tenue, percibirías su semblante fruncido. Está enojado contigo incluso cuando estás cantando sus alabanzas, porque te burlas de él con sonidos solemnes en una lengua solemne. Él está enojado contigo cuando estás de rodillas, porque solo pretendes orar, pronuncias palabras sin corazón. Mientras no seas creyente, debe de estar enojado contigo cada momento. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces, pues odias, pues detestas a todos los malhechores. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Muchas veces tenemos esta idea de que Dios, si es Dios, un Dios de amor, no puede odiar. Te diría que si Dios no se enoja en cuanto al pecado, no es un Dios de amor. Si Dios no se enoja, si Dios no tiene una reacción en cuanto a lo que está destruyendo a su creación, en cuanto a lo que nos está destruyendo, si Dios no tiene una reacción que su santidad demande en cuanto a eso, entonces no es un Dios de amor. Muchas veces cuando mi hijo está jugando ahí en la conexión eléctrica, le digo 1, 2, 3, 4, 5 veces que no lo haga. Y te diría que si no me enojo con él, que si no reacciono, mi amor sería probablemente vacío, probablemente emocional. Pero si en verdad estoy viendo por lo mejor de mi hijo,
si estoy amando a mi hijo, mi amor demanda una reacción. Más para con Dios, su santidad demanda una reacción en cuanto al pecado que nos está destruyendo. Mientras no seas creyente, debes de estar enojado contigo cada momento. Romanos 1 incluso pinta la idea de que sabemos quién es Dios, pero lo rechazamos. Decidimos creer en otras cosas, queremos hacer nuestros propios dioses. Somos objeto de la ira de Dios. Fíjate el versículo 4. Estamos viendo, somos rescatados de la ira de Dios. Somos rescatados por la gracia de Dios. 4. Pero Dios. La idea es que estamos encaminados a recibir su ira. Dios nos detesta. Pero Dios. Merecías el infierno, pero Dios. Estabas condenado, pero Dios. Eras enemigo de Dios, pero estabas muerto, pero no querías saber nada de Dios, pero aborrecías a su hijo, pero despreciabas su sangre, pero te satisfacías en tus pecados, pero te llenaban tus vicios, pero no tenías necesidad de su gracia, pero odiaba su santidad, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Suger Michelin nos dice, si no puedes entender el absoluto aborrecimiento de Dios hacia el pecado, tampoco serás sobrecogido por el hecho de que Él haya amado tanto al mundo que envió a su Hijo para salvar a pecadores. El amor de Dios sin su ira queda reducido a un mero sentimentalismo. Jonathan Edwards, nunca Dios manifestó así su odio al pecado como en la muerte y el sufrimiento de su Hijo. Así se mostró en misericordia al pecado porque le era imposible pasarlo por alto. Entonces versículo 4 dice, pero Dios, que rico en misericordia, pero Dios desnudó las riquezas de su Hijo para vestir nuestra desnudez, pero Dios llevó a su Hijo a la cruz para morir por personas como nosotros, pero Dios rechazó a su Hijo para mirarnos a nosotros, pero Dios empujó a su Hijo para abrazarnos a nosotros. Y entonces en este evangelio decisionista ni siquiera nos damos cuenta de nuestro pecado, no nos damos cuenta de la situación pasada en la que estábamos, no nos damos cuenta que somos objeto de ira. Y entonces le hacemos un favor a Dios al venir a Él porque necesita gente, supongo, y entonces decidimos creer en Él. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, fíjate, nos dio vida. ¿Te das cuenta del contraste con versículo 1? Estábamos muertos, pero nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Nos dio vida cuando empezaste a ir a la iglesia. Nos dio vida cuando dejaste de ver esto. Nos dio vida cuando dejaste de acostarte con esta persona. Nos dio vida cuando dejaste de robar. Nos dio vida cuando dejaste de golpear. Fíjate lo que te está diciendo. Nos dio vida aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Romanos 5:8, ¿te acuerdas? Más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el capítulo 1, lo que pasó en el capítulo 1, Dios salvando, Dios regenerando, Dios eligiendo, Dios redimiendo, pasó antes de que siquiera supieras lo que estaba pasando. En otras palabras, no te pidió permiso para redimirte. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti y no de lo que tú haces por Dios. Y muchas veces pensamos eso. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Por qué eres cristiano? Bueno, pues mira, voy a la iglesia, pues mira, hago esto, mira, dejé de hacer esto. Y entonces el evangelio es lo que dejé de hacer. Incluso el testimonio de muchos, ¿no? Era así, y tomaba y fumaba y me vestía así, pero ya no fumo y ya no hago esto.
Y entonces el evangelio es lo que de buenas noticias de lo que tú hiciste por Dios o de lo que dejaste de hacer por Dios. Pero fíjate lo que Pablo te está diciendo, el evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, aún cuando estabas muerto en tus pecados, aún cuando odiabas a Dios, aún cuando no querías saber nada de Dios. Fíjate, Dios que es rico en misericordia. Aristóteles, en un ensayo retórica bien interesante, habla sobre el concepto de misericordia y lo traduce, lo define como, fíjate, Aristóteles lo define como: misericordia es la preocupación emocional por aquellos que sufren inmerecidamente. Por aquellos que sufren inmerecidamente. Por aquellos que sufren inmerecidamente. Nosotros estamos sufriendo merecidamente. Somos objetos de la ira de Dios porque rechazamos a Dios. Estamos muertos en nuestros pecados. Nos sometemos por volición propia al mundo, a Satanás, para cumplir nuestros deseos, porque ni siquiera sabemos, no queremos saber nada de Dios. Entonces Pablo te está dando otra definición de misericordia. No es para aquellos que sufren inmerecidamente, sino para aquellos que sufren merecidamente. Es rico en misericordia. Fíjate cómo dice, es rico en misericordia por su gran amor. En otras palabras, no es mezquino. Y entonces fíjate cómo Pablo está diciendo, por su gran amor, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. De la nada esta frase no está relacionada gramáticamente con este párrafo, y de la nada Pablo interrumpe lo que estaba diciendo, y entonces es como si hubiera gritado: por la gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjate entonces lo que Pablo te está diciendo: si estás en Cristo, eres resucitado, te resucitó de tus pecados, te sentó con Él en las regiones celestiales. Si te sientes derrotado, estás en Cristo. Si te sientes abrumado por tus pecados, estás en Cristo. Si te sientes rechazado, estás en Cristo. Si te sientes decepcionado, estás en Cristo. Te hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y la pregunta es, ¿lo sabes? ¿Lo sientes? Muchas veces pensamos que esto es así como algo etéreo, subjetivo, irreal. Y entonces empezamos a buscar, lo vimos la semana pasada. Estamos en Cristo, sentados con Cristo. Y entonces empezamos a buscar cosas fuera de Cristo, porque vivimos en desobediencia. Y ese es algo que nos caracteriza, vivimos en desobediencia, en incredulidad. Sin embargo, sufrimos incluso las consecuencias de nuestro pecado, y sin embargo decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque hice una decisión hace mucho tiempo y la tengo aquí anotada: soy cristiano. Y me caracterizo por vivir en desobediencia, por vivir en incredulidad. Fíjate, los que están resucitados están sentados con Cristo. El versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. El propósito es para mostrar en los venideros tiempos la incomparable riqueza de su gracia. En Apocalipsis capítulo 4, ya donde todo se resume, donde la historia de redención termina. Y entonces toda la creación está cantando: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Versículo 11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Entonces, si entiendes tu situación pasada, es imposible
no reconocer su incomparable riqueza de su gracia, es imposible no alabarlo, es imposible no vivir en consecuencia a lo que ha hecho. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, porque por gracia, regalo inmerecido, es algo que no te mereces. Hace 2 semanas estaba en el Parque Juárez y estaba leyendo, se me acerca una persona, ya un señor ya grande, y era más celoso para el evangelismo que yo. Y entonces esta persona se sienta y me empieza a platicar de la Biblia. Y esta persona era testigo de Jehová. Y entonces empezamos a platicar me empieza a predicar lo que él cree. Y entonces me empieza a decir algo interesante, es que me empieza a decir que él, pues Cristo ya va a venir, que las noticias ya están como apuntando a que Cristo va a venir, y me estaba preguntando que si estaba listo, que si estaba preparado. Y entonces tal vez esperó que le dijera, no, sácate de aquí, o no quiero saber nada, pero le digo, mira, pues yo creo en Cristo también. Y entonces me pregunta que si estaba listo, y le digo, sí, estoy listo, mira, y le empiezo a decir, mira, por gracia somos salvos, le empiezo a hablar de Efesios 2, y entonces él me dice que él sabía que estaba listo, porque pues él iba cada domingo, antes del servicio iba y tenía que dar folletos, tenía que predicar el evangelio. Y entonces él estaba seguro de que estaba listo, porque estaba caminando, estaba dando folletos, estaba yendo a la iglesia. Y entonces le empieza a hablar de gracia. Y es algo interesante porque tal vez muy simple, algo que no te mereces, algo gratis, algo que no te mereces y Dios te lo da. Pero muchas veces no sé por qué lo redefinimos. Y entonces empezamos a tener ahí un debate gramatical de lo que significaba regalo. Y entonces él me decía que regalo, sí es regalo, pero no es gratis, porque tenemos que devolverle a Dios. Y entonces le estaba explicando, bueno, si le tienes que devolver a Dios, entonces es como si le estuvieras comprando el regalo. Gracia, regalo, significa regalo, cero. Te doy un regalo, no me tienes que dar nada, es un regalo. Y entonces me das 5 pesos y entonces me dices, pero todavía es un regalo porque me lo estás rebajando. Fíjate lo que está pasando. Pablo está diciendo, porque por gracia, por un regalo inmerecido, algo que tú no pudiste hacer, han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, no procede de ustedes, es el capítulo 1. Sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El evangelio, otra vez te lo digo, el evangelio no son las buenas noticias de lo que tú haces para Dios. El evangelio no son las buenas noticias de lo que tú dejaste de hacer para Dios. El evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, a pesar de ti, para su gloria. Y entonces cuando hablamos de esto, fíjate el resultado de lo que Pablo está diciendo. Somos hechura suya, somos hechura de Dios, literalmente somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate cuál es el resultado de gracia, cuál es el resultado de amor. Somos hechos para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muchas personas tropiezan con este concepto. Las obras son el fruto y no son la raíz de la gracia de Dios. Las obras son el fruto y no la raíz de la gracia de Dios. En otras palabras, tú haces buenas obras, caminas dentro de la voluntad de Dios porque estás asombrado, estás humillado, estás enamorado de aquel que te amó, como te amó en Cristo a pesar de lo que eras. Y entonces vives en asombro por Dios, vives enamorado de Dios. Y entonces esas buenas obras son el resultado. Muchos de nosotros vivimos pensando que somos cristianos, haciendo obras, pero si no son el fruto de la gracia de Dios, si no vienen fundamentados en un entendimiento de que tu salvación, tú no puedes contribuir nada, absolutamente nada,
absolutamente nada a tu salvación, entonces esas obras son dentro de tu inseguridad para asegurar el favor de Dios. Y esto puede lucir bien parecido desde afuera. Dos personas que pueden levantarse cada mañana en la madrugada para leer su Biblia, para orar, para ayunar. Una persona lo puede estar haciendo como fruto de gracia, otra persona lo puede estar haciendo para conseguir gracia. Desde afuera puede lucir muy parecido, pero desde adentro una persona está condenada a recibir la ira de Dios y otra persona simplemente está dando los frutos de su gracia, los frutos de su relación con Dios. Ahora fíjate, gracia no significa gracia barata, porque alguien tuvo que pagar un precio bien grande que no te lo está cobrando, pero alguien tuvo que pagar un precio bien grande. Alguien tuvo que rechazar a su hijo para abrazarte a ti, alguien tuvo que desnudar la gloria de su hijo para vestir tu desnudez. No es gracia barata, pero es gracia porque tú no tienes que pagar absolutamente nada, no tienes nada con qué pagar. Ahora lo que Pablo está diciendo entonces es que eres recreado, tu corazón está siendo recreado y esas buenas obras son el resultado, son el fruto de tu gracia. Entonces somos salvados, somos rescatados de la ira de Dios, somos rescatados por la gracia de Dios, y somos rescatados para Dios. Este es el Evangelio y Pablo lo repite y Pablo lo va a seguir repitiendo y entonces esto va a ser la base para después todo lo que dice. Cómo uno debe de vivir en el matrimonio, cómo debes de vivir como padre, como hijo, como empleado. Si no entiendes el Evangelio, si no entiendes lo básico, entonces tu comportamiento, tu obediencia va a ser para ganarte esa aprobación. Ahora quiero dejarte con esta pregunta. Muchos de ustedes piensan, muchos de ustedes creen que entienden el Evangelio, que son salvos y gloria a Dios, les creo. Pero creo que esta es una pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Estoy produciendo frutos como resultado de la gracia recibida? ¿O somos de esas personas influenciadas por Timbiriche, por Rebeldes sin Causa, por los 90 y el evangelio decisionista? Sí, es una decisión y tengo aquí hace 20 años y aquí está mi fecha y todo, y tu vida es un verdadero reflejo de que estás muerto en tus pecados, de que estás siendo influenciado por el mundo, controlado por el enemigo. Entonces esa es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Mi vida es resultado de la gracia recibida? La gracia que recibí está dando frutos, o incluso si mis frutos y mi comportamiento está tratando de ser para recibir esa gracia, para asegurar que soy recibido, que soy aceptado por Dios. Y si un día se me olvidó leer la Biblia, me escondo porque Dios está enojado conmigo. Es el resultado de que todavía estás tratando de hacer tus obras para asegurar el favor de Dios. Fíjate lo que dice, el Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios hizo por ti, no de lo que tú haces o dejas de hacer por Dios. Déjame cerrar con una oración y cerramos con la cena del Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te ruego que tú seas con nosotros esta tarde. Padre, ayúdanos a entender tu evangelio, a ser influenciados, Padre, a ser renacidos verdaderamente. Te ruego que tú hagas un milagro en nuestros corazones, que podamos entender tu gracia, Señor, y que esa gracia pueda dar verdaderos frutos. Padre, te ruego que nuestro corazón sea movido a agradecimiento. Éramos objetos de ira y si estamos